El Señor les bendiga. Acá damos un pequeño adelanto de la restauración matrimonial de nuestra hermanita Doris. Ella es de África Central. Ella se comunicó con nosotros a inicios, si no estoy mal, del año 2022. Y el Señor, a finales de ese año, en diciembre, le restauró su matrimonio. Ella contó su testimonio el día que su esposo llegó a Finlandia. Ella, cuando se contactó con su servidor, ella estaba en España. Ellos habían quedado de irse de África para España. Él quedó de llegar a los 3 meses, si mal no recuerdo. El punto es que cuando ella se comunicó conmigo, ya tenía 8 meses de estar en España y él no se había ido para España. Es decir, al final el enemigo puso estorbos relacionados con pecado y ese pecado lo retuvo en ese lugar de África. Pero ella le creyó a Dios y empezamos a orar. Tuve la dicha de poderle aconsejar. Y empezó a pelear por la restauración matrimonial. Antes que nada, tenía que creer que se podía restaurar ese matrimonio. Y antes de creer que se podía restaurar, tenía que saber que el Señor estableció dentro del matrimonio a un hombre y a una mujer. No estableció a un hombre y a 3 mujeres. No estableció a un hombre y a media docena de mujeres, como le estaban haciendo creer al esposo de ella en la iglesia donde él iba, que le estaban haciendo creer que él podía tener varias esposas, al igual que el rey David, al igual que el rey Salomón. Bendito sea el Señor, que ella realmente se dio cuenta que eso era un error, porque como que ya la hermanita lo estaba empezando a creer. Pero al mismo tiempo, con mucho dolor, podríamos decir que ella ya estaba en una depresión, porque le estaba afectando esta situación de manera significativa. Estaba muy mal cuando yo tuve el privilegio de conocerla. Pero el Señor fue haciendo la obra. Aún me recuerdo en una oportunidad que ella me llamó y me dijo: pastor, ya no lo aguanto más, no sé exactamente qué situación habían tenido vía telefónica, porque estaban a gran distancia. Después de España, al ver que él no llegó a España, ella se fue para Finlandia. Y total que ese día me recuerdo, ya no lo aguanto más, y tuve que explicarle y decirle que había que esperar, que el Señor estaba haciendo la obra y que no se desesperara. El punto es que continuaron las semanas y los meses, y de pronto un día nos dijo: ya el Señor hizo la obra, y ahora Él quiere venirse para acá. Y el viajar de África para Finlandia era muy caro. Y mis hermanas, esto fue un gran milagro, porque no solo él ya quería estar con ella, ya dispuesto a hacer lo que fuera por su esposa, ya habiendo dejado y sacado del corazón y de su vida a la mujer extraña que él tenía, una mujer que se hacía llamar profetisa. Y no solamente él ya quería estar con su esposa, sino que estaban tan lejos que viajar hasta allá, no sé, si mal no recuerdo, parece que estaba en los 1,000 euros o más. La verdad ya no recuerdo. No sé ni cómo, al final, no sé ni cómo él hizo, pero él consiguió el dinero. El Señor le proveyó las finanzas. O sea que regresar con ella implicaba alrededor de 1,000 euros para poder llegar con su amada. El punto fue que llegó. Y ese día ella contó su testimonio. Desafortunadamente,
Yo no pude grabar bien ese testimonio porque ella quería darlo a conocer al mundo en ese momento y no lo pude grabar bien, no se grabó bien. Hasta acá todavía tengo la esperancita de poder ver qué hago con esa grabación, si se pudiera de alguna manera mejorar el audio. Pero acá hace unos días le pregunté a mi hermana Doris, mi hermana, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo van las cosas con su esposo? Y ya ustedes van a escuchar el audio. Va para 2 años de haberse restaurado su matrimonio. En diciembre del 2024 se cumplen 2 años. Lo que el Señor hace, lo hace bien. Y como dijo aquel varón en el libro de los Hechos, si esto es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, va a permanecer. Y por supuesto, hay algunas relaciones, algunas restauraciones que por alguna situación vuelve otra vez a desintegrarse el matrimonio, pero ahí ya es otro tema y hay mucha tela que cortar en esa situación. Pero cuando se restaura el matrimonio y la hermana hace lo que tiene que hacer, esto va a durar. Nuestra hermanita, su matrimonio se restauró. Y no fue la que, va pastor, gracias por todo y se fue. No, ella siguió aquí en Jael, siguió hasta el día de hoy en este ministerio. Y el Señor la ha usado para consolar, para orar y para guerrear por otras hermanitas, porque ella sirve en este ministerio. Y hasta el día de hoy, bendito sea el Señor, ahí está el matrimonio restaurado. Y la gloria sea para nuestro Padre amado. Ella hizo también el ayuno del aceite. Y cuando ella lo hizo, ella me dice, pastor, mire todo lo que saqué. Y salieron unas bolitas, pero redonditas, según le entendí. Y me dijo, mire, yo nunca he comido eso, pastor. Pero el Señor obró. Y lo del ayuno del aceite fue parte de lo que se estuvo haciendo, orando. También hizo el ayuno de Esther, de los 3 días y 3 noches en seco. Cuando yo se lo dije, ella ni 2 veces lo pensó y lo hizo. Hasta aquí es para mí una hija espiritual que está en este ministerio, sirviendo en este ministerio. El Señor también la ha usado en actividades a nivel internacional a favor de la vida, actividades pro vida, actividades en contra del aborto, y es una sierva del Señor. Así que a continuación voy a colocar los audios, porque por audios nos platicamos, para que usted pueda escuchar parte de lo que el Señor hizo en su matrimonio. En su momento, pues ella lo va a dar de manera más específica y más detallada, pero ya con esto que nuestra hermanita nos adelantó, ya es bastante. Espero que este testimonio la llene de fe, porque si el Señor lo hizo con nuestra hermanita y lo hizo con este varón que el pastor lo tenía engañado, porque era una situación bien difícil. O sea, él creía que estaba haciendo bien, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él no veía pecado en la relación adúltera. Pero para el Espíritu Santo no hay pastor corrupto que se oponga. Porque para el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo interviene, mi hermana, es un hecho que el milagro y la restauración se va a dar. El Señor les bendiga. El Señor le bendiga, hermanita Doris. Gusto saludarle, mi hermana. Mi hermanita, cuénteme cómo ha estado, cómo están las cosas con hermano Emanuel, cómo está el matrimonio, mi hermana. Bendiciones, pastor. El Señor le bendice. Todo muy bien. Estamos muy bien. Gloria a Dios. El matrimonio muy bien. Nos entendemos, nos comprendemos. Todo está muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo están ustedes? Me alegro mucho que el grupo las hermanas están cada día más experimentadas en oración y muchas de ellas conocen ya la Biblia como
cuando hablamos y oramos. Todo muy bien, gracias al Altísimo Señor. Todo muy bien. Gloria al Señor, mi hermanita Doris. Gloria al Señor, mi hermana. Mi hermana, ¿qué tiempo tiene que el Señor restauró su matrimonio, mi hermanita Doris? Le voy a compartir a las hermanas lo que usted me diga, mi hermanita Doris, para que vean que el Señor hace milagros, mi hermana. Para que las hermanas también. Hay muchas hermanas que, que al no ver respuestas se llenan de tantas dudas y muchas caen en depresión. Sí, sí. Desde diciembre de 2022, desde diciembre de 2022, que se unió aquí, a mí aquí en Finlandia, que me vino a encontrar aquí en Finlandia. Sí, diciembre de 2022. Bendiciones, hermanitas, el Señor les bendice. Mi testimonio es largo. ¿Por qué? Porque eh, desde que inicié en este proceso, llevaba ya casi un año antes de conocer a nuestro pastor Héctor, un año que las cosas pues fueron empeorando, la situación, tanto a nivel matrimonial como a nivel personal, a nivel social, todo como que todo se cayó encima de mí, nada funcionaba, nada estaba claro. Entonces, pues a raíz de todo esto tuve que viajar, viajé a España y dejé mi pareja en Guinea. Y antes de viajar habíamos tenido unas cuantas reuniones con la iglesia donde él congregaba, porque la Filistea era una mujer que se hacía llamar profetisa en la iglesia donde congregaba mi pareja. Entonces, pues a raíz de todas esas reuniones, pues como que trataron incluso de como decirme que aquello era algo, digamos, normal, algo que se aprueba, porque incluso hablaban de que el rey Salomón tenía muchas mujeres, cosas como este tipo. Entonces, cuando yo viajé a España, empecé desde YouTube, Dios, porque cuando estás orando a Dios, Dios te lleva a un siervo de Dios que puede ayudarte, que puede llevarte, que puede tratar de encauzar tu proceso, ¿no? Porque el Señor no nos deja nunca, hermanitas. Pase lo que pase, pase el tiempo que pase, Dios siempre está ahí con nosotras. Y una noche, me acuerdo que una noche, no sé, vi un vídeo del pastor Héctor Alvarado, un vídeo. Y ese vídeo, al ponerlo, el Espíritu Santo me mostró que este vídeo, o sea, era algo como espiritual, era espiritual, ¿no? Como espiritual. El vídeo es muy espiritual. De tantos vídeos que comparte el pastor, todos estos son espirituales, pero el vídeo que me llevó a él es este vídeo que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Viendo el vídeo, terminé de ver el vídeo, oré varias veces con el vídeo y el vídeo no tenía el número del pastor Héctor, no tenía. Entonces yo a raíz de los comentarios que estaban debajo, estuve como 1 o 2 meses buscando el contacto del pastor Héctor, hasta que un día di con este número de teléfono, le escribí y él me devolvió los mensajes. Así que me puse en contacto con él. Cuando me puse en contacto con él, yo ya llevaba tiempo casi desistiéndome porque yo ya no tenía cómo, porque claro, si no tienes alguien que te dice lo que es la palabra de Dios, entonces
acabas creyendo las mentiras del enemigo. Entonces, cuando yo contacté con el pastor, me dejó claro que esto era una relación ilícita, que esa mujer extraña era una filistea, un instrumento de Satanás. Y no podéis creerlo, cuando le conocí al pastor Héctor, empecé a tener más fuerzas, porque la palabra que él me instruía, todos los días me mandaba palabras para orar, yo me sujeté. ¿Por qué? Porque yo vi en él lo que no había visto en otros siervos de Dios de donde yo venía. Entonces yo me sujeté a su enseñanza, orábamos, me puso en ayuno de Esther. Primera vez en la vida que yo hacía el ayuno de Esther. Y lo hacía con fe, todo lo hacía con fe. Y él me decía, y cuando yo le decía, es que él me ha dicho esto, y él me decía, no, no haga caso, que el que habla en él es el enemigo, el que todo esto, o sea, todo lo que me venían diciendo, porque incluso ya no tenía yo amigas, ya no tenía personas, yo me sentía nada, no me sentía útil. Y primera vez en la vida, después de tanto tiempo que me sentí como una persona de valor, fue cuando conocí a nuestro pastor, porque él cada vez que se dirigía a mí me llamaba la sierva del Señor. Porque cada mañana, cada vez que se dirigía a mí, me decía, ¿cómo está la sierva del Señor? Y eso nunca se me olvida, porque aquello era lo que me mantuvo. Digo, fíjese que había tanta fe en él, y esa fe me la transmitió. Y claro, y empecé a orar. Hermanitas, no dejen de orar, no dejen la batalla, no se desesperen. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos, hermanitas. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. El enemigo es astuto, lo que hace es que tú pienses que no podrás, que tú pienses en el tiempo, que tú pienses lo difícil que es, pero todo esto son mentiras de Satanás, porque yo pasé por todo esto. Entonces, a través del pastor Héctor Alvarado, el siervo de Dios, empecé a recobrar confianza en Dios. A través de sus enseñanzas pude, por la misericordia de Dios, incrementar la fe. Pude obtener más seguridad, porque él me hablaba desde la palabra de Dios. Él me decía lo que dice la Biblia, las promesas del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empecé a estar en contacto con el siervo de Dios, yo también empecé a sanarme. Sané porque me sentía poca cosa, me sentía lo más ruin, o sea, me sentía, entonces me sané primeramente, y yo empecé a obtener confianza. Me acuerdo que el primer viaje que realicé para encontrarme con mi pareja, que ya estaba en otro país de Nigeria, hablé con el pastor y él oró. Después de orar pude viajar y volví sana y salva. Entonces, cuando volví, que llegué a Finlandia, y todo este proceso lo voy haciendo recortes, pero era un proceso largo. Entonces, ¿qué pasa? Yo las invito a que no se pongan a mirar el tiempo, que no vean lo difícil que puede ser, no, sino que agárrense del Señor, sánense a través de las enseñanzas del pastor, tengan fe que el Señor está obrando, aunque no lo podamos ver. Y todo es en su debido momento, porque los tiempos de Dios son perfectos. Anímense a leer la Biblia, porque al final de todo, nosotros estamos aquí por un propósito mayor, un propósito que podremos testificar, como lo hago aquí, todas. Porque yo, cuando le encontré al pastor, pueden preguntarle, yo no tenía claro que nada de esto podía pasar. ¿Por qué? Porque la situación estaba tan todo claro de parte del enemigo, que incluso casi me hacen entender que esa cosa era real y normal. Pero cuando yo me encontré con el siervo de Dios, me hizo ver que todo esto son mentiras de Satanás, que lo que necesito yo es alabarle a Dios,
confiar en Dios, declarar en todo momento la victoria, leer la Biblia, orar. Habían días que Él me ponía a orar y adorar a Dios solamente. Entonces ahí no terminó la cosa. Cuando hubo venido mi marido y que vino conmigo en Finlandia, siguió teniendo problemas porque todo lo que le habían dado en esta relación ilícita todavía lo portaba dentro de él, y a través del ayuno del aceite el pastor puede comunicar cómo fue todo aquello. Ahí después es cuando él vino estando todo normal. O sea que el proceso es estar en todo momento en la confianza del Señor, con fe, y en todo momento teniendo claro que la victoria es nuestra. ¿Por qué? Porque Dios ganó por ti, por mí. Nuestro Señor Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz. Y nosotros somos coherederos de esta gracia, y nosotros también vamos a vencer. ¿Por qué? Porque nuestro Jesucristo venció en la cruz fulminantemente a Satanás, y vamos a lograrlo en el nombre de Cristo. Así que, hermanitas, yo les animo a seguir, a no desfallecer, a no desesperar, a no ponerse impacientes, porque todo esto es justo lo que el enemigo pretende. Entonces hay que avergonzar al enemigo, hay que avergonzarle, hay que decirle que hay que hacerle ver que él es el que está perdiendo su tiempo, que aquí las guerreras del Señor del grupo Jael van a seguir adelante en la batalla, porque somos valientes y esforzadas, porque las mujeres valientes siguen sus luchas hasta el final, y esta lucha la vamos a ganar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy en día me encuentro con mi pareja, mi esposo aquí, felizmente, tranquilamente. Ya no hablamos de la mujer extraña, eso ya pasó, ese Satanás ya fue expulsado de nuestras vidas en el nombre de Cristo, y ya estamos aquí. ¿Y quién lo diría? Amén, hermanitas. Así que yo también tengo la fe, la certeza de que tú también vas a ganar, y tú vas a expulsar al demonio de tu matrimonio en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitas, el video que yo vi primera vez es romper adulterio, limpieza de cerebro. Ese era el video que yo vi en YouTube. Ese era el video que el Espíritu Santo me mostró. Y cuando yo vi este video, oré con este video. Al orar 2, 3 veces con este video, pude estar bien emocionalmente. Cobré fuerzas, y todos los días empezaba yo a mirar en este vídeo los comentarios, todos los comentarios, hasta que después de unos meses yo di con el pastor. Esa es la guianza del Espíritu Santo. Y cuando yo di con el pastor, supe que él era el siervo de Dios que el Señor me había llevado para esta lucha. Lo digo ¿por qué? Porque llega un momento que incluso tú misma no tienes ya a nada, solo a Dios. Porque yo me sentía humillada, rechazada, y todo lo que es las culpas, este sentimiento, porque todo lo que te pasa, incluso vuelves a pensar que la culpable sigue siendo tú. Entonces, todas estas emociones que ves que nos pasan en estos procesos son los que en este momento me transcurrían en mí. Pero cuando yo conocí al siervo de Dios, Héctor, todo esto terminó porque empecé a orar, empecé a estar en la brecha. Todo lo que me decían, él me decía que era mentira, que ese era el enemigo detrás de todo, que el que estaba detrás de todas esas palabras que sacaba mi esposo, de todo lo que pasaba, que es el enemigo que se camufla. Entonces, a raíz de todo esto, porque era una relación totalmente ya muerta, no había llamadas telefónicas, no había contacto, no había ningún tipo de diálogo, imagínense. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? El tema es que tú piensas y dices, voy a fallarle a mi Dios. ¿Yo qué hago? También cometo la misma falta, porque el adulterio es pecado. Y Dios dice que los pecadores acarrearán condenación. Entonces tú tienes que decir, Señor, yo no quiero pecar.
No quiero cometer este pecado. Entonces, ahí es donde te levantas y te pones a guerrear y a luchar con la palabra del Señor. Entonces el Señor me llevó al pastor Héctor para que Él me guíe. Y esa guianza a día de hoy es la que hizo que yo me levantara y estuviese en la brecha. Y Dios se glorificó y fui restaurada personalmente, sanada primeramente, porque yo de sentirme nada, a sentirme con fuerza, a levantar la cabeza, a decir, yo no he hecho nada malo, yo soy hija de Dios, porque el pastor cada vez que se dirigía a mí me llamaba sierva del Señor, aleluya. Y eso era que me estaba diciendo que tú tienes un lugar para tu Padre, tú tienes un lugar para para el Hacedor de maravillas. Y yo dejé de estar de un sitio sin identidad, de no servirle a nadie, a sentirme tan poderosa porque me llamaba a Él sierva del Señor. Amén, aleluya. Todas esas cosas las invito a estar en la brecha, sanándose, hermanitas. La situación no es solo cuando llega el marido en casa. Miren su alrededor, necesitan librarse, que su familia conozca a Dios, que sus hijos crezcan sin tener que pasar por todo lo que están pasando ustedes, que tus hijos conozcan a Dios. La sanidad de los hijos viene a través de la oración. Que estés en la brecha trae bendiciones, sanidad espiritual, física. Trae economía, trae todo, hermanitas. Es bueno adorar a Dios y estar en la brecha. Las invito a estar porque son mujeres valientes, son mujeres de mucha valentía. Amén. Así que vayan con fe, estén ahí, no se desesperen, no se desanimen, no se impacienten. El Señor está con todas nosotras. Él es el que lucha nuestras batallas. Amén. Gloria a Dios. El Señor bendiga a mi hermanita Doris, a su esposo, hermano Emanuel Amadi. Gracias a mi hermana Doris por esas palabras y por esas palabras de ánimo. Acá coloco un texto que me envía su esposo. Porque como yo comenté en otro video que hablo acerca del ayuno del aceite, él ya había vuelto a Finlandia, ya el matrimonio se había restaurado, pero habían ciertas cosas que no estaban caminando bien todavía. Y esto se manifestaba en la conducta de él, en cosas que debía hacer y no hacía, y en cosas que no debía hacer y hacía. No puedo entrar en detalles en este tema, en este punto, pero también habían manifestaciones físicas de algo que no estaba bien. Algo no estaba bien y ella lo notaba y él también lo percibía. Y entonces decidieron contactarme. Cuando yo hablé con ellos, yo dije, bueno, aquí de seguro hay algo de brujería. Yo le dije a él, mire, descartemos brujería. Y para descartar brujería es necesario que usted haga un ayuno así y asá. Bueno, él estuvo de acuerdo en hacer el ayuno. Y se hizo el ayuno. Bueno, él sale de su casa al trabajo. Aparentemente no estaba pasando nada, pero luego me manda este texto. Hola, hermano Héctor, me fui esta mañana a trabajar en ayunas hasta la hora de descanso y me fui al servicio. Él habla del servicio sanitario. Dice que se fue al servicio sanitario sintiendo como diarrea. Dice, luego él notó como bultos, ya cuando él fue al servicio sanitario, notó como bultos, muy raro y diferente. Dice, al fijarme bien vi estos dos bultos en forma de piedra y los saqué, luego los rompí y entre los dos bultos salen 10 cachos de diferentes tamaños, tal cual salen en la foto. Y él manda la foto de esas dos piedras que le salieron cuando él fue al sanitario. Ahí podemos notar un poco más de cerca las dos piedras que le salieron. Mis hermanas, piedras de gran tamaño. Esto no tiene nada que ver con cálculos biliares, ni lodo biliar. Nada que ver, el Señor reprenda al diablo.
Él rompe esas 2 piedras y dice que salen 10 cachos. Ahí están las fotos que salieron de cuando él rompió esas 2 piedras y vea, mire cómo está eso ahí. Todo esto es producto de brujería. Imagínense, hermanas, qué tipo de brujerías harán por esa zona de África. Él ni siquiera sabía que él tenía eso dentro de su cuerpo y que estaba afectando el alma, la mente, la voluntad, las emociones, la conducta, afectando su espíritu y afectando todavía el matrimonio. Pero ya esto era solo el final, la parte final, porque bendito sea el Señor lo liberó. Luego de sacar eso del cuerpo, él se sintió totalmente diferente en el plano físico, en el plano mental, psicológico, emocional, en su estado del ánimo y a nivel conductual. Y gloria al Señor, porque el Señor siguió haciendo la obra. Cuento esto porque nuestra hermanita comentó, ¿no?, de este ayuno que él hizo. El ayuno del aceite primero lo hizo ella. Ya estando restaurado el matrimonio, entonces le tocó a él hacer este ayuno. Y se rompieron un sinfín de obras de la oscuridad. La gloria sea para el Señor, mis hermanas, mis hermanos, bendito sea su nombre. El Señor les bendiga y sígale creyendo al Señor. Sígale creyendo, siga buscando su palabra, su presencia. Siga decretando esa palabra que va diluida en las oraciones que el Señor nos ha permitido desarrollar en este ministerio. La gloria sea para el Espíritu Santo. Bendiciones. Y gracias una vez más a nuestra hermanita Doris. Que el Señor la bendiga.